A veces, el final de una mente brillante no llega por accidente ni por caprichos del azar. Hay partidas que se planifican con la minuciosidad de una obra maestra, con la precisión de quien sabe que lo inevitable se acerca y prefiere caminar hacia ello con paso firme y sin testigos. Lo que ocurrió con Mario Vargas Llosa no fue un desenlace repentino, sino una despedida cuidadosamente orquestada. Lejos de lo que el gran público creyó durante años, su muerte no fue una sorpresa para quienes lo rodeaban. Lo verdaderamente impactante fue el pacto de silencio, la decisión colectiva y deliberada de ocultar su estado de salud, de proteger su imagen pública hasta el último aliento, de no permitir que la enfermedad robara protagonismo al hombre, al autor, al mito. Porque durante años se sostuvo una narrativa suave, edulcorada, un resfriado que se complicó, una infección respiratoria mal curada, una simple baja de defensas. Pero la verdad, esa que se negó a emerger durante tanto tiempo, era mucho más cruda. Desde el año 2020, cuando aún compartía techo con Isabel Preisler en la lujosa vivienda de Puerta de Hierro, el Nobel de Literatura ya cargaba con una sentencia irreversible, un tipo de cáncer hematológico, implacable y sin tratamiento curativo. Eligió entonces blindar su privacidad con una firmeza casi militar. Nadie podía saber, nadie podía hablar. Las visitas eran contadas, las confidencias mínimas, y la información, estrictamente controlada. Se convirtió en un hombre de sombras, apareciendo solo cuando era necesario, mostrando un rostro sereno que escondía un cuerpo en lucha constante contra un enemigo interno. Pero el cáncer no fue su única batalla. Mientras su organismo se debilitaba, su entorno comenzó a reestructurarse. Su hijo Álvaro, el mayor, asumió un rol mucho más relevante que el de simple descendiente. Se transformó en confidente, representante, administrador de sus asuntos personales y comerciales, y como se sabría más adelante, pieza clave dentro de un engranaje que protegía no solo la salud de su padre, sino también su legado. Fue junto a él que se fundó en Madrid una empresa llamada Mystic Copyright S.L., destinada a custodiar los derechos intelectuales del autor. La maniobra parecía pragmática, pero al ver el panorama completo, muchos empiezan a interpretarla como parte de un movimiento más amplio para preservar y controlar lo que quedaría después. Porque la muerte de un escritor como Vargas Llosa no es simplemente una pérdida, es también la apertura de una disputa sobre su nombre, su obra y su patrimonio. Mientras tanto, el escritor continuaba con su rutina clínica lejos del ojo público. Cada semana acudía discretamente al Hospital Fundación Jiménez Díaz, no por las puertas principales ni por salas de espera comunes, sino a través de accesos reservados, diseñados precisamente para preservar el anonimato de figuras reconocidas. Allí no se sometía a tratamientos masivos ni a sesiones compartidas, sino que ingresaba directamente a una unidad especializada en enfermedades oncológicas, oculta a las cámaras, protegida del ruido. Aquellos pasillos silenciosos fueron testigos de su deterioro progresivo. Y aunque en el exterior todo parecía seguir su curso, con la prensa del corazón hablando de su estilo, de sus viajes, de sus eventos, la realidad era que Vargas Llosa estaba librando una guerra íntima que pocos conocían y que casi nadie sospechaba. Hasta que un ciudadano peruano residente en Madrid rompió el hermetismo. Contó que, al acompañar a su esposa al hospital, veía al escritor llegar cada semana, siempre discreto, a veces solo, otras veces en compañía de Gonzalo o Morgana, los hijos que más ausentes habían estado los últimos años, pero que ahora reaparecían en silencio. No eran visitas ocasionales, sino parte de un procedimiento riguroso, constante, que hablaba de algo mucho más serio que un mero chequeo médico. Con el paso del tiempo, las pistas comenzaron a encajar. Fotografías donde aparecía más delgado, con el rostro apagado. Entrevistas en las que su tono de voz revelaba fatiga. Ausencias largas, sin explicaciones convincentes. Nadie lo decía con claridad, pero cada vez era más evidente que Vargas Llosa no estaba bien. Y lo más dramático es que, en medio de este deterioro sostenido, aún mantenía apariencias. Seguía posando en revistas, seguía asistiendo a cenas, seguía cumpliendo con compromisos sociales que ya no deseaba ni podía disfrutar. Fue durante ese periodo cuando se produjo su ruptura definitiva con Isabel Preisler. Oficialmente, la versión pública fue una separación tranquila por desgaste mutuo. Pero en privado, otra verdad tomaba forma. Algunos aseguran que nunca le comunicó su diagnóstico, que no quiso que ella lo viera enfermo, que prefirió mantener la ficción antes que compartir su vulnerabilidad. Otros sostienen que ella sí lo sabía, o al menos lo presentía, pero decidió no quedarse, no acompañar, no formar parte de ese último tramo. La relación terminó sin escándalos, pero también sin compasión. Y entonces él tomó la decisión más importante de sus últimos años: dejar atrás Madrid. En agosto del año anterior a su muerte, Mario eligió regresar a Lima. No por nostalgia, sino por convicción.
Cerró su casa en España, delegó todos sus negocios en Álvaro, y se reconcilió con Patricia, su exesposa, con quien compartió décadas de vida y varios nietos. En el distrito de Barranco, frente al Pacífico, en una residencia modesta comparada con la opulencia que había dejado atrás, comenzó su despedida definitiva. Lo hizo sin declaraciones, sin cámaras, sin buscar atención. Rodeado de los suyos, alejándose de las luces cegadoras de los flashes y la vorágine de la atención mediática, fue apagándose con una lentitud casi imperceptible, como una vela que se consume poco a poco, sin ruido, sin estruendo, pero con una presencia constante. A medida que su cuerpo se debilitaba, su mente y su voluntad permanecían firmes, como siempre habían estado a lo largo de su carrera. Aquella imagen que todos conocían del escritor brillante, con la pluma siempre en mano y la mirada profunda, nunca fue un simple reflejo de su faceta literaria. Era también un símbolo de su determinación para controlar cada aspecto de su vida, incluso el último capítulo de su existencia. La despedida no fue un acto improvisado, no fue un acto espontáneo en el que se dejaron llevar por la emoción del momento. No, su partida fue un cierre cuidadosamente planificado, meticulosamente orquestado, como si se tratara de la última página de una novela que él mismo hubiera escrito. Una novela en la que él era tanto el protagonista como el narrador, y en la que podía decidir el ritmo, el tono y el desenlace. Porque, mientras su salud se deshacía lentamente, sus pensamientos no estaban solo centrados en su bienestar físico. Mientras su cuerpo se rendía ante la enfermedad, su mente estaba abocada a un trabajo de anticipación, al trazo de un futuro sin él, un futuro que debía ser diseñado con la misma precisión que sus novelas. Sabía que su legado no era solo el conjunto de libros que había escrito, sino también el impacto que había tenido la sociedad, las conversaciones que había iniciado, los temas que había tocado y las discusiones que había provocado. Así, con la serenidad de un estratega, fue poniendo en marcha los movimientos necesarios para asegurar que todo quedara en su lugar cuando él ya no estuviera. En los últimos años de su vida, aquellos que estaban cerca de él, y más importante aún, los que manejaban sus asuntos, empezaron a mover las piezas del tablero de su herencia. Su testamento, que en un principio parecía ser un mero trámite, se convirtió en un documento de gran peso. Los derechos de autor de sus obras, la distribución de sus propiedades, los bienes materiales y los intangibles, todo debía estar dispuesto para que su partida no dejara cabos sueltos. Sin embargo, por mucho que todo estuviera organizado, el proceso no estuvo exento de tensiones. Las tensiones familiares comenzaron a aflorar en cuanto las decisiones fueron tomadas, y lo que parecía una muerte tranquila y pacífica empezó a transformarse en un escenario complejo de intereses cruzados, disputas sobre la propiedad y la interpretación de su legado. Lo que en un principio parecía ser una despedida serena y ordenada se convirtió en un campo de batalla de emociones encontradas y decisiones difíciles. No bastaba con cerrar los ojos ante la inevitabilidad de la muerte. Ahora se trataba de gestionar lo que quedaba después, de dividir no solo los bienes materiales, sino también el reconocimiento, el respeto y el legado de una figura pública cuyo nombre era sinónimo de grandeza en el mundo de las letras. Como si se tratara de un último acto de soberanía sobre su destino, dejó una voluntad que ha generado discusiones y debates incluso después de su muerte. En su último deseo, pidió que sus cenizas fueran divididas en dos, como si su alma no pudiera pertenecer a un solo lugar, como si no pudiera ser limitada por las fronteras físicas del mundo. Parte de sus restos, de sus cenizas, debían permanecer en Perú, su tierra natal, mientras que la otra mitad debía viajar a Europa, el continente que lo vio alcanzar la cima de su carrera literaria. Esta decisión fue una metáfora potente y compleja, como todo lo que tocaba su vida. Era una forma de simbolizar su vida misma, una existencia marcada por el cruce de caminos, por la constante oscilación entre continentes y culturas, por la convivencia de mundos que en muchos aspectos parecían ser opuestos, pero que en él lograban coexistir en una armonía inquebrantable. Vargas Llosa fue siempre un hombre que se sintió cómodo en los dos lados del océano, en la cultura occidental y en la peruana, entre las tradiciones de su país y las nuevas ideas que tomó de Europa. El escritor elegante que deslumbraba en los salones de Madrid y París, el académico incansable que defendía con firmeza sus opiniones en debates literarios y políticos, el defensor de las causas liberales y el crítico feroz de los populismos, también fue, al mismo tiempo, un hombre mucho más reservado en su vida privada, un abuelo silencioso que prefería pasar sus últimos días rodeado de los suyos. Y en ese regreso a su tierra natal, en ese deseo de despedirse de Europa, encontró el equilibrio entre el hombre público y el privado, entre el escritor y el ser humano que se encontraba en su lecho de muerte, sin fanfarrias ni adornos, solo con la compañía de aquellos que lo conocían realmente. A lo largo de las décadas, el mundo le vendió al público una imagen cuidadosamente construida de Mario Vargas Llosa. Nos presentaron a un escritor sofisticado, casi inalcanzable, que
que parecía haber nacido para vivir entre las páginas de sus libros y las mesas de los cafés literarios. Era el literato que se paseaba por las calles con un ejemplar de su obra bajo el brazo y una copa de vino tinto en la mano, siempre rodeado de admiradores y con una postura que evocaba una mezcla de elegancia y distanciamiento. Pero, como ocurre con tantas leyendas, la verdad detrás de la fachada era mucho más compleja. La realidad, esa verdad que muchos temen enfrentar, es que Vargas Llosa no murió de golpe, ni por sorpresa, ni de manera fortuita. No se trató de un final inesperado ni de un desenlace repentino. En su caso, el adiós se fue gestando lentamente, como un proceso interno que comenzó mucho antes de que el mundo lo supiera. Desde el diagnóstico fatal que recibió en 2020, Vargas Llosa comprendió que el reloj de su vida ya había comenzado a hacer tic-tac en su contra. El tiempo se había puesto en marcha, y lo único que podía hacer era gestionar esa cuenta atrás de la manera más digna y controlada posible. Aunque nadie fuera consciente de ello en ese momento, él sabía que su tiempo estaba contado, que el futuro que le quedaba ya estaba sellado por una enfermedad incurable. Con esa consciencia, decidió actuar con la calma de quien ha vivido suficientemente para saber que, a veces, lo único que se puede hacer es controlar la manera en que se va, como se deja el mundo atrás. Y fue con esa misma serenidad que enfrentó su partida final. Como si él mismo hubiera escrito el último capítulo de su vida con una precisión y maestría literarias. Sabía que la historia de Mario Vargas Llosa no se terminaría con su muerte, sino que se seguiría escribiendo a través de las palabras de otros, a través del legado que dejaría y de los conflictos que su ausencia provocaría. En su despedida, no hubo lugar para la improvisación, ni para la emoción desbordada. Solo hubo estrategia, control y el dominio absoluto de su narrativa final. En un momento en que nadie quería abordar los aspectos más oscuros del legado que Mario Vargas Llosa dejó tras su partida, el epicentro de este desorden financiero se encuentra en un nombre: Mystic Copyright S.L. Esta empresa, que fue fundada en 2016 por el escritor y su hijo, Álvaro Vargas Llosa, inicialmente estaba destinada a la gestión de derechos de autor. Sin embargo, rápidamente se convirtió en algo mucho más complicado de lo que parecía a simple vista. Una estructura opaca y llena de intrincadas relaciones comerciales, donde se mezclaban contratos millonarios, propiedades lujosas y una contabilidad que más parecía un colador que un balance serio. Situada en el corazón de Madrid, en la calle Flora, precisamente la misma donde Vargas Llosa tenía su vivienda, Mystic Copyright S.L. pasó de ser una entidad discreta a convertirse en un auténtico dolor de cabeza para los herederos del escritor. Porque, al sumergirse en los documentos y en las cifras, lo que se encuentra no es precisamente un legado de gloria, sino una serie de deudas, pérdidas económicas y alertas del registro mercantil. De hecho, en enero de este mismo año, la empresa se vio amenazada con un cierre debido al incumplimiento de sus obligaciones fiscales y contables. A lo largo de este proceso, la situación se fue tornando aún más dramática cuando, en el último informe financiero disponible, Mystic Copyright S.L. declaró un patrimonio neto negativo de 109.000 euros. En otras palabras, la empresa registraba más gastos que ingresos, más deudas que beneficios, todo ello a pesar de una facturación superior a los 2 millones de euros anuales. ¿Qué sucedió con ese dinero? La respuesta parece clara: la gran mayoría de esos fondos se destinaron a gastos operacionales, que superaron los 1,9 millones de euros, una cifra escandalosa que indica que alguien estuvo viviendo a cuerpo de rey a costa de la estructura de la empresa familiar. Entre los apoderados de la sociedad se encuentran Álvaro Vargas Llosa, por supuesto, pero también Fiorella Battistini, quien era la asistente personal de Vargas Llosa. Ambos, con plenos poderes y ahora con todas las responsabilidades. Lo que heredaron no fue solo el nombre de un escritor, sino un cúmulo de problemas: deudas con Hacienda, conflictos legales pendientes, inspecciones fiscales y la necesidad de reestructurar un imperio literario que, en su momento, parecía indestructible. Pero las complicaciones no acaban ahí. El escritor dejó tras de sí un legado inmobiliario que no solo agrega complejidad a la situación, sino que añade más polémica. Entre los bienes que componen este legado se encuentran un apartamento en Madrid valorado en más de 1 millón de euros, una propiedad en Nueva York, una casa en la exclusiva zona de Ruesa-Insulpice en París, y por supuesto, el histórico piso de Lima. Cada una de estas propiedades viene acompañada de impuestos, gastos de mantenimiento, cuotas de comunidad y la burocracia internacional que complica aún más la administración de esos bienes. Sin contar los derechos de autor, que siguen generando ingresos, pero también están rodeados de litigios, contratos con editoriales, acuerdos de traducción y renegociaciones constantes. Así, nada parece sencillo ni claro. La gestión de este patrimonio se ha convertido en un rompecabezas financiero y administrativo que, hasta ahora, ha desbordado las capacidades de los herederos. Mientras Álvaro enfrenta este huracán burocrático y económico, su vida personal también se ve sacudida.
La muerte de su padre fue un golpe devastador, pero lo que lo convirtió en una tragedia aún más profunda fue la partida silenciosa de su pareja, Nada Chedid. Sin despedirse, sin explicaciones, sin mirar atrás, ella decidió regresar a su país. Este abandono en un momento tan crítico representó una doble pérdida, una doble traición en la vida de Álvaro. Pero, ¿dónde se encontraba el resto de la familia? Morgana y Gonzalo Vargas Llosa, los otros dos hijos del escritor, permanecieron al margen durante años, distanciados de su padre debido a la relación de este con Isabel Preisler. Aunque en los últimos tiempos intentaron acercarse, la gestión del legado parece haber quedado enteramente en manos de Álvaro. Él es quien toma las decisiones, quien enfrenta las dificultades y quien asume los retos. Tal como él mismo expresó en su carta, lo hace por su padre, pero la pregunta que permanece flotando en el aire es la siguiente: ¿por qué un hombre tan meticuloso y organizado en su vida profesional dejó un desorden financiero tan monumental? ¿Fue una falta de previsión? ¿Desinterés por el futuro? ¿O, tal vez, una manera de poner a prueba a sus hijos, de desafiarles a navegar por las aguas turbulentas de la administración de su herencia? Mientras él distribuía sus cenizas con precisión, la empresa que había mantenido bajo su control se desmoronaba desde dentro sin que nadie interviniera. Es más, el símbolo que representa ese legado es ahora un nombre: Misti. Un volcán peruano, majestuoso y firme, lleno de historia y tradición. Sin embargo, hoy en día, Misti se ha convertido en una metáfora perfecta del volcán financiero que está a punto de estallar. Mientras tanto, las editoriales internacionales siguen preparando homenajes, la prensa publica especiales y el mundo académico continúa estudiando su legado. Pero dentro de la propia casa de Vargas Llosa, en las oficinas donde se firmaron contratos millonarios, lo único que queda es un caos administrativo, con el sabor amargo de la derrota. No hace falta ser malintencionado para ver que el escritor no dejó un legado fácil. No dejó una lápida ni un testamento tradicional. No dejó ni siquiera la opción de un lugar de peregrinación. Lo que dejó fue una carga, una prueba, un rompecabezas. Una pregunta sin respuesta: ¿es esta herencia un premio o una maldición? Porque, de algo no cabe duda, el escritor se despidió con estilo, pero su familia tendrá que luchar incansablemente para evitar que el legado que él construyó con palabras se convierta en una pesadilla llena de números y deudas. Los finales no siempre se escriben con tinta. Algunos, como el de Mario Vargas Llosa, se graban a fuego en la arena, en el silencio. En el lugar exacto donde él quiso desvanecerse, la bahía de Paracas, al sur de Lima, en Perú. Ese lugar que tanto le dolió y tanto le dio. Allí, entre las olas, el viento y el mar, descansan hoy parte de sus cenizas, pero también es allí donde empieza el verdadero misterio. El último deseo del escritor no fue un acto romántico ni una excentricidad. Fue, más bien, una ruptura total con todo lo que representó en vida. No quería ceremonias, ni flores, ni lápidas. No deseaba homenajes ni altares literarios. Lo único que pidió fue que su cuerpo desapareciera como humo, que sus cenizas se confundieran con el océano. No quedaría piedra alguna sobre la cual colocar un epitafio. No habría misa, ni discursos oficiales, ni ritos religiosos. Fue una despedida minimalista, íntima, profundamente simbólica. Porque lo que Mario Vargas Llosa quería, en sus últimos meses, era marcharse solo y en sus propios términos. Y así lo hizo, en Lima, en el distrito de Santiago de Surco. Allí, su familia organizó un velorio privado, lejos de los focos mediáticos, sin cámaras, sin homenajes públicos. Solo ellos, aquellos que compartieron sus últimos silencios. Finalmente, las cenizas se dividieron en dos, como su vida y su legado. Una parte quedó en Lima, como homenaje a su patria, a sus raíces, a sus primeras novelas. La otra fue trasladada a Europa, donde había vivido durante décadas, donde había amado, donde había escrito algunas de sus obras más influyentes. Fue Álvaro Vargas Llosa quien se encargó de esta misión, quien actuó como el custodio del último viaje, el albacea emocional. Y así surge la gran pregunta: ¿por qué dividir las cenizas? ¿Fue un gesto de equidad, una forma de no elegir entre sus dos mundos? ¿O quizás fue una manera sutil de recordarnos que nunca perteneció completamente a un lugar ni a otro? Porque Mario Vargas Llosa vivió entre dos tierras, entre dos realidades, la gloria literaria y el caos personal. Y sus hijos no solo heredaron sus libros, sino también las cicatrices de su vida, las decisiones que tomó y, sobre todo, el peso de cargar con el legado de un mito. Y si hablamos de cargas, la herencia que dejaron fue más simbólica que dorada. Como ya sabemos, Mystic Copyright S.L., la empresa creada junto a Álvaro, arrastra pérdidas, deudas y una contabilidad fuera de control. Pero más allá de los papeles y las cifras,
lo que realmente importa es el mapa emocional de los bienes. Porque, al final, ¿quién era realmente Mario Vargas Llosa? El autor obsesivo, el político frustrado, el amante de Isabel Preisler, el exmarido reconciliado con Patricia Llosa, el padre distante que luego regresó, o simplemente un hombre que, sabiendo que la muerte se acercaba, decidió borrar su rastro físico para que solo quedara lo eterno. ¿Su obra? Parece claro que esa fue su intención, no convertirse en mármol, sino en recuerdo, no ser llorado, sino leído, no ser adorado, sino comprendido. Por eso no dejó un testamento emocional tradicional, ni palabras finales al pie del ataúd. No quiso lápidas ni homenajes oficiales. Solo dejó una carta, una misiva íntima que envió a sus hijos en 2020, cuando ya sabía que su tiempo se acababa. En esa carta les revelaba la verdad, y con ella, el inicio de un plan para morir con dignidad, morir en casa, morir como él quería, con Patricia a su lado y con Álvaro como puente entre mundos. Morgana y Gonzalo, quizás menos visibles, también formaron parte de ese último acto. Esa carta fue la brújula que guiaría los años siguientes. Una carta que, en cierto sentido, marcó el inicio de la preparación de su legado, aunque la pregunta que aún permanece es, ¿qué quedará cuando la niebla se disipe y el polvo se asiente? ¿Qué legado dejó realmente Mario Vargas Llosa para sus hijos, para el mundo y para su país?